El comedor de la estación naval de Westbrook zambaba con el ritmo mundano de la hora del almuerzo. Los cubiertos tintineaban contra las bandejas. Las conversaciones se mezclaban en un coro familiar. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, capturando motas de polvo que danzaban sobre las mesas donde marineros y oficiales comían, hablaban y escapaban momentáneamente de la rígida estructura de la vida militar. Nadie la notó al principio. Medía 1,63 metros y vestía el uniforme naval estándar sin insignias de rango visibles. Su cabello oscuro, recogido en un moño reglamentario, revelaba un rostro que parecía anodino, excepto por una delgada cicatriz desvaída que trazaba su pómulo derecho. A los 42 años, se movía con una eficiencia silenciosa. Al acercarse a la estación de café, su postura era relajada pero perfectamente equilibrada. Algo en la forma en que observaba la habitación sugería una vida dedicada a catalogar salidas, evaluar amenazas y mantener la conciencia situacional. Catherine Morgan sirvió café en una taza estándar. Sus movimientos eran económicos. Nada en ella exigía atención. Nada, excepto su absoluta quietud cuando la voz del capitán Marcus Fletcher rompió el ruido ambiental del comedor. «Piensas que puedes estar ahí como si fueras dueña del lugar», la voz de Fletcher se oyó a través de la habitación. Las conversaciones se extinguieron a mitad de frase mientras 60 cabezas se volvían hacia el enfrentamiento que se gestaba cerca de la estación de café. Fletcher medía 1,83 metros, con hombros anchos y el porte confiado de un oficial condecorado. Su uniforme era impecable, con barras de cintas que mostraban servicio de combate en Irak y Afganistán. A los 38 años, su rostro llevaba el aspecto curtido de alguien que había visto más de lo que le correspondía en combate. Cuando un oficial entra en una habitación, el protocolo adecuado es reconocer su presencia. Fletcher continuó, acercándose a Morgan, «¿O dejaron de enseñar cortesía militar básica donde quiera que vengas?» Morgan se volvió lentamente, con la taza de café firme en su mano. «Señor, simplemente estaba sirviéndome café antes de mi próxima reunión. No pretendía faltar al respeto». El comedor se había quedado completamente en silencio. Incluso el personal de cocina pausó su trabajo, asomándose por las ventanas de servicio ante la escena que se desarrollaba. El sargento James Rodriguez, un veterano de guerra de 35 años que se acercaba a la edad de retiro, se removió incómodo en su mesa, sintiendo algo en este enfrentamiento que parecía peligrosamente equivocado. «Tu próxima reunión». Fletcher rió, el sonido áspero en el silencio. ¿Qué reunión podría ser lo suficientemente importante como para ignorar el protocolo militar adecuado? La expresión de Morgan permaneció neutral, su voz calmada. «Tal vez podríamos discutir esto en privado en lugar de interrumpir el comedor». «Señor». Fletcher se acercó más, invadiendo deliberadamente su espacio, su rostro enrojecido por la ira, con venas prominentes en la frente. Quienes lo conocían reconocían las señales de advertencia de su temperamento notorio. Fletcher había ganado una estrella de bronce por valor en Fallujah, pero su regreso de su tercer despliegue había traído de vuelta a un hombre cambiado por lo que había presenciado. «No te atrevas a decirme cómo manejar la disciplina militar», espetó Fletcher. «Todos aquí necesitan ver qué pasa cuando se desafía la autoridad adecuada». Rodríguez lo vio venir antes que nadie. La postura de los hombros de Fletcher, la tensión en su mandíbula, la forma en que su mano derecha se cerraba y luego se relajaba. Siguió un destello de movimiento cuando la palma abierta de Fletcher golpeó a Morgan en la cara con suficiente fuerza para girar su cabeza hacia un lado. El sonido retumbó en el comedor como un disparo. Morgan absorbió el impacto sin retroceder un paso. Su taza de café permaneció perfectamente firme. Ni una sola gota se derramó. Lentamente levantó su mano izquierda para tocar su mejilla enrojecida, sus ojos nunca dejando los de Fletcher. Cuando lo miró de nuevo, algo había cambiado en su mirada. La neutralidad agradable había desaparecido, reemplazada por algo que hizo que varios veteranos de guerra en la habitación se enderezaran instintivamente en sus asientos. Era la mirada de alguien que había enfrentado cosas mucho peores que un capitán enfadado. Alguien que había mirado a la muerte a la cara tantas veces que este momento apenas registraba como una inconveniencia.
Gracias por la demostración, capitán, dijo Morgan en voz baja, su voz resonando en el silencio. Creo que eso será suficiente. Mientras se volvía para irse, Rodríguez notó detalles que había pasado por alto antes. La forma en que equilibraba su peso perfectamente. Los callos visibles en sus manos que hablaban de miles de horas de entrenamiento con armas. El escaneo casi imperceptible que realizaba mientras evaluaba a todos en la habitación en segundos. Lo más revelador era su absoluta compostura después de ser agredida físicamente. Esta no era una persona ordinaria. Rodríguez había pasado suficiente tiempo alrededor de operadores especiales para reconocer a uno cuando lo veía. 20 años trabajando junto a equipos de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, y de reconocimiento de fuerza le habían enseñado las señales sutiles. Esta mujer se movía como un fantasma, como alguien entrenado para entrar en una habitación sin ser recordado, para fundirse en cualquier entorno. El tipo de operador que el ejército oficialmente negaba que existiera. Fletcher se quedó mirando cómo se iba, con el pecho inflado, aparentemente satisfecho de haber establecido su dominio. Las conversaciones en el comedor se reanudaron lentamente, pero con la tensión incómoda de testigos que sabían que habían visto algo inapropiado, posiblemente criminal. Rodríguez terminó su comida rápidamente, luego se dirigió hacia el centro de comunicaciones. 35 años de servicio militar habían afinado sus instintos. Algo no estaba bien en lo que acababa de presenciar, y la sensación persistente en su estómago exigía respuestas. El centro de comunicaciones zumbaba con actividad mientras Rodríguez empujaba la puerta. El suboficial Hayes levantó la vista de su estación de monitoreo, notando la expresión seria en el rostro del sargento veterano de guerra. Hayes, necesito que hagas una verificación de personal para mí. En silencio. Hayes se enderezó, reconociendo el tono serio. ¿Qué tipo de verificación, sargento? Mujer en el comedor hace unos 20 minutos. El capitán Fletcher tuvo un altercado con ella. Cabello oscuro, estilo reglamentario, alrededor de 1,63 metros. Sin insignias de rango visibles, probablemente a mediados de los 40, cicatriz delgada en el pómulo derecho. Rodríguez la describió con la precisión que su memoria entrenada permitía. Hayes comenzó a teclear en su terminal, accediendo a la base de datos de personal de la base. ¿Alguna designación de unidad o características identificativas? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, respondió Rodríguez, mirando por la ventana hacia el comedor. En su experiencia, cuando alguien recibía un golpe como el que Morgan había recibido y no mostraba reacción, usualmente significaba que tenían recursos y autoridad que el agresor no podía imaginar. Hayes frunció el ceño ante su pantalla. No encuentro a nadie que coincida con esa descripción en nuestra lista de servicio activo, sargento. ¿Podría ser una visitante de otro mando? Rodríguez sintió que su estómago se tensaba. Prueba el registro de visitantes distinguidos. Verifica llegadas recientes, especialmente cualquiera con autorizaciones de seguridad. El tecleo se reanudó, ahora más urgente. Hayes entendía ese tono en la voz del sargento. Significaba problemas potenciales que podían extenderse mucho más allá de su pequeño centro de comunicaciones. Después de varios minutos de búsqueda, Hayes miró hacia arriba con una expresión que confirmaba las crecientes preocupaciones de Rodríguez. Sargento, hay una bandera de seguridad en esta búsqueda. Puedo ver que alguien que coincide con esa descripción llegó ayer, pero el archivo requiere autorización a nivel de almirante. Rodríguez cerró los ojos momentáneamente. En 35 años de servicio, había aprendido que las banderas de seguridad usualmente significaban una de dos cosas. La persona era o extraordinariamente importante o peligrosamente especializada. A veces ambas. ¿Puedes decir quién autorizó la visita? Hayes desplazó con cuidado. La autorización se remonta a nivel del Ministerio de Defensa, pero eso es todo lo que puedo acceder. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja. Sargento, ¿debo registrar esta consulta? Rodríguez consideró la pregunta. Registrar la búsqueda crearía un registro que podría protegerlos más tarde, pero también alertaría a los superiores de que alguien estaba haciendo preguntas sobre su visitante misteriosa. Regístrala, decidió Rodríguez.
Nota que estábamos respondiendo a una preocupación potencial de seguridad involucrando contacto físico no autorizado con la visitante restringida. Mientras Hayes registraba la entrada, la teniente Sarah Morrison entró en el centro de comunicaciones, su expresión inusualmente tensa. Sargento Rodríguez, el coronel Patterson necesita verlo inmediatamente. La formalidad en su tono le dijo a Rodríguez que esto no era una conversación casual. Siguió a Morrison afuera, preguntándose cómo Patterson ya sabía del incidente. Había sucedido hace menos de 45 minutos y estaba seguro de que nadie había presentado un informe oficial aún. La oficina del coronel William Patterson ocupaba la esquina oriental del edificio de administración, ofreciendo vistas tanto del puerto como del principal campo de desfile. Cuando Rodríguez entró, Patterson estaba mirando su pantalla de computadora, su rostro pálido. Sargento Rodríguez, reconoció Patterson sin levantar la vista. Entiendo que hubo un incidente en el comedor involucrando al capitán Fletcher y a una mujer sin insignias de rango visibles. Sí, señor. Rodríguez confirmó, parándose en posición de firmes. El capitán Fletcher la confrontó sobre el protocolo adecuado, y la situación escaló hasta que la golpeó en la cara. Patterson finalmente levantó la vista, su expresión sombría. ¿Y qué pasó después de eso? Ella permaneció compuesta, señor. Extraordinariamente compuesta. Hizo un breve comentario y luego dejó el comedor. Patterson giró su monitor para que Rodríguez pudiera ver la pantalla. Un archivo clasificado estaba abierto, mostrando una fotografía que coincidía con la mujer del comedor. La información junto a la imagen hizo que la sangre de Rodríguez se helara. Mayor Catherine Morgan, Armada Española, anteriormente adjunta a la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE. Cruz de Servicio Distinguido, Cruz Naval, Estrella de Plata con 2 racimos de hojas de roble, Corazón Púrpura con 3 racimos. Asignación actual, subdirectora de la División de Evaluación de Operaciones Especiales del Ministerio de Defensa. Pero lo que verdaderamente conmocionó a Rodríguez fue la nota adicional, graduada del Protocolo Fantasma, clase 001, estatus activo. Rodríguez había oído susurros sobre el protocolo fantasma durante sus décadas de servicio. Un programa tan clasificado que la mayoría del personal militar lo creía solo un rumor, supuestamente establecido después de la Guerra del Golfo. Creaba operadores que podían moverse por los entornos más sensibles sin ser detectados, recolectando inteligencia y ejecutando misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Está aquí realizando una inspección no anunciada de nuestras instalaciones de entrenamiento de operaciones especiales, dijo Patterson en voz baja. Como parte de una evaluación a nivel ministerial de protocolos de seguridad tras la filtración de inteligencia del mes pasado. Patterson volvió a su computadora y abrió el footage de seguridad del comedor. Desde múltiples ángulos, observaron el enfrentamiento desarrollarse de nuevo. El footage cristalino mostraba la mano de Fletcher haciendo contacto con la cara de Morgan. Acabo de recibir una llamada de la oficina del almirante Jackson, continuó Patterson, su voz tensa. Aparentemente, un equipo de 3 generales llegará en 3 horas para conducir una investigación inmediata. Rodríguez procesó esta información, entendiendo la gravedad de la situación. ¿El capitán Fletcher sabe a quién agredió, señor? Aún no, respondió Patterson, alcanzando su teléfono seguro. Pero está a punto de descubrirlo. Necesito que asegures a todos los testigos del comedor. Nadie deja la base hasta que hayan sido debriefados por el equipo de investigación. Y mientras Rodríguez se volvía para irse, Patterson añadió, y sargento, esto se mantiene absolutamente en silencio por ahora. Lo último que necesitamos es que el pánico se extienda por las filas antes de que llegue el equipo de investigación. El capitán Marcus Fletcher se sentó en sus cuarteles, tecleando meticulosamente su informe sobre el incidente del comedor. Sus dedos se movían con confianza por el teclado mientras detallaba lo que veía como una acción disciplinaria necesaria contra un miembro del servicio insubordinado. En 17 años de servicio, Fletcher había desarrollado creencias firmes sobre mantener el orden y la disciplina militar adecuados. Las paredes de su oficina mostraban cajas de sombra con medallas y fotografías de 3 despliegues de combate.
Un marco particularmente prominente contenía su citación de estrella de bronce de la batalla de Fallujah, donde había liderado su pelotón a través de 3 días de lucha casa por casa para rescatar a una unidad de infantería de marina española rodeada. Fletcher pausó su tecleo, recordando el enfrentamiento del comedor. La compostura de la mujer lo había irritado aún más que su fracaso inicial en reconocer su rango. Algo en su calma lo había desencadenado un recuerdo que trabajaba duro para suprimir. El pueblo fuera de Kandahar, 2008. La oficial de inteligencia, teniente Sarah Winters, había insistido en que la ruta estaba clara basada en su análisis. Fletcher había argumentado por un enfoque alternativo, pero la evaluación de Winters había prevalecido. 20 minutos después, su UMB rodó sobre un IED. 2 hombres murieron instantáneamente. Otro perdió ambas piernas. Fletcher frotó inconscientemente la cicatriz que corría por su antebrazo derecho, un recordatorio permanente de ese día. Desde entonces, había desarrollado una profunda desconfianza hacia el personal femenino en roles adyacentes al combate. En su mente, ponían en peligro a los guerreros reales con conocimiento teórico que no contaba con las realidades del campo de batalla. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Capitán Fletcher, el coronel Patterson solicita su presencia en su oficina inmediatamente. 15 minutos después, Fletcher estaba en posición de firmes en la oficina de Patterson, su uniforme impecable y su porte confiado. Esperaba plenamente que el coronel apoyara sus acciones para mantener el buen orden y la disciplina. Capitán Fletcher, por favor describa exactamente qué ocurrió en el comedor esta tarde. Patterson pidió, su voz cuidadosamente neutral. Fletcher comenzó su relato con evidente confianza en sí mismo. Señor, observé a un miembro del servicio mostrando cortesía militar impropia. Cuando la corrección verbal resultó insuficiente, consideré necesario proporcionar disciplina física inmediata para reforzar estándares adecuados de conducta. Patterson escuchó sin interrupción, haciendo notas ocasionalmente. Mientras Fletcher continuaba su relato autoincriminador, el coronel se encontró asombrado por la completa inconsciencia del capitán sobre la magnitud de su error. Capitán, ¿hizo algún intento de verificar la identidad de esta persona antes de tomar acción física? Fletcher pareció confundido por la pregunta. Señor, era claramente personal junior. Sin insignias de rango visibles, y su fracaso en mostrar respeto adecuado confirmó su estatus. En ese momento, el capitán Williams tocó y entró, con una expresión de urgencia apenas controlada. Señor, tenemos 3 helicópteros acercándose desde el noreste. Marcas del Ministerio de Defensa. ETA 15 minutos. Patterson despidió a Williams y se volvió hacia Fletcher, quien comenzaba a mostrar las primeras señales de incertidumbre. Capitán, necesito que entienda algo muy importante. El coronel se inclinó hacia adelante, su expresión mortalmente seria. La mujer que golpeó en el comedor no era personal junior. Era la mayor Catherine Morgan, subdirectora de evaluación de operaciones especiales en el Ministerio de Defensa. El color se drenó del rostro de Fletcher. Es la hija del almirante Thomas Jackson, comandante del Mando de Guerra Naval Especial, y estaba aquí realizando una evaluación oficial del Ministerio de Defensa cuando la agredió. La boca de Fletcher se abrió y cerró sin producir sonido, su mente luchando por procesar las implicaciones. Señor, eso es imposible, finalmente logró decir. No tenía insignias de rango. No se identificó. Patterson se puso de pie y caminó hacia su ventana, donde los helicópteros acercándose eran ahora visibles en el horizonte. Capitán, la ignorancia no es una defensa para agredir a un oficial superior. El hecho de que fallara en verificar su identidad antes de tomar acción física solo agrava su ofensa. El primer helicóptero tocó tierra en la pista de aterrizaje de la base con precisión militar. 3 figuras en uniformes de gala emergieron, su porte dejando claro que eran oficiales muy senior. Ahora, capitán, continuó Patterson, volverá a sus cuarteles bajo arresto domiciliario hasta que el equipo de investigación esté listo para entrevistarlo. No discutirá este incidente con nadie excepto los oficiales investigadores y su consejero legal asignado. Fletcher se había hundido en una silla, su confianza anterior completamente evaporada. Señor, ¿qué pasa ahora?
Patterson se volvió de la ventana para enfrentar a su subordinado. Esto ya no es un asunto de disciplina militar, capitán. Es un caso federal de agresión involucrando a un oficial senior durante una inspección oficial del Ministerio de Defensa. El segundo helicóptero descargó un equipo de investigadores de policía militar, con maletas de equipo en mano. El tercero llevaba lo que parecía ser un equipo legal, sus maletines sugiriendo que cargos formales ya se estaban preparando. El personal de la base se había reunido a una distancia respetuosa para observar la llegada sin precedentes de tal atención de alto rango. La palabra se estaba extendiendo rápidamente de que algo extraordinario había ocurrido, aunque la mayoría aún no entendía el alcance completo de la situación. El capitán Williams llegó para escoltar a Fletcher a sus cuarteles, donde esperaría bajo guardia hasta que el equipo de investigación comenzara los procedimientos formales. Mientras dejaban la oficina del coronel, Fletcher miró atrás con la expresión de un hombre que finalmente entendía que su carrera militar había terminado. El teniente general Robert Harrison entró en la sala de conferencias de la base con el porte de un hombre que había manejado las investigaciones más sensibles del ejército durante más de 2 décadas. El mayor general Anthony Roberts y la brigadier general María Martínez lo siguieron, su presencia combinada representando más estrellas que lo que la estación naval de Westbrook había visto en toda su historia operativa. El coronel Patterson se paró en posición de firmes mientras los 3 generales entraban, sus ayudantes comenzando inmediatamente a establecer un centro de mando para lo que claramente sería una investigación extensa. Coronel Patterson, comenzó Harrison, su voz llevando el peso de autoridad absoluta. Quiero que entienda que esta investigación tiene la atención personal del secretario de Defensa y del presidente. Cuando un oficial senior es agredido mientras realiza deberes oficiales, se convierte en un asunto de seguridad nacional además de justicia militar. Los generales habían revisado el footage de seguridad durante su vuelo a la base. Las imágenes cristalinas del capitán Fletcher golpeando a la mayor Morgan no dejaban espacio para interpretación o defensa. Lo que necesitaban ahora era entender cómo había ocurrido tal fracaso catastrófico de mando y control. El mayor general Roberts abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa. Coronel, ya hemos hablado con la seguridad del Ministerio de Defensa sobre la visita de la mayor Morgan a su base. Estaba aquí realizando una inspección no anunciada de sus instalaciones de entrenamiento de operaciones especiales como parte de sus deberes. Patterson sintió que su estómago caía. Una inspección no anunciada significaba que la mayor Morgan había estado evaluando el rendimiento y la preparación de su base cuando fue agredida por uno de sus oficiales. Las implicaciones para su propia carrera se estaban aclarando. La brigadier general Martínez consultó su tableta. Coronel, según nuestros registros, el capitán Fletcher ha tenido 3 incidentes previos involucrando uso excesivo de autoridad con personal subordinado. ¿Por qué seguía en una posición de mando? La pregunta golpeó al corazón de los fracasos de mando de Patterson. Había estado al tanto de las tendencias agresivas de Fletcher, pero había elegido aconsejarlo en lugar de disciplinarlo, creyendo que la experiencia de combate del capitán superaba sus problemas de personalidad. Señor, el capitán Fletcher recibió consejería por esos incidentes, pero se consideraron no lo suficientemente graves para justificar acción disciplinaria formal. Harrison se puso de pie y caminó hacia la ventana con vista a la base. Coronel, la consejería claramente fue insuficiente. Su fracaso en tomar acción más fuerte habilitó el asalto de hoy a un oficial senior. Esto representa un quiebre fundamental en la responsabilidad de mando. Dentro de 2 horas de su llegada, el equipo de investigación había entrevistado a 15 testigos, revisado todo el footage de seguridad y comenzado a construir una línea de tiempo que apoyaría cargos formales contra el capitán Fletcher y potencialmente contra el coronel Patterson mismo. El sargento Rodríguez estaba entre los primeros testigos llamados para testimonio formal. Mientras relataba el incidente bajo juramento, los generales tomaban notas detalladas y hacían preguntas puntuales sobre el clima de mando de la base y la frecuencia de tales confrontamientos. El capitán Fletcher usaba regularmente intimidación física con personal que percibía como subordinado, preguntó el mayor general Roberts. Rodríguez eligió sus palabras con cuidado. Señor, el capitán tenía una reputación por ser duro con la disciplina. La mayoría del personal intentaba evitar situaciones donde pudieran atraer su atención.
Los generales intercambiaron miradas significativas. Un patrón de comportamiento agresivo culminando en agredir a un oficial senior sugería problemas sistémicos más allá del pobre juicio de un capitán. Mientras tanto, la mayor Morgan misma había regresado a la base a solicitud del equipo de investigación. Entró en la sala de conferencias con la misma compostura que había mostrado en el comedor, su presencia inmediatamente comandando atención. Ahora vestida en su uniforme completo con rango claramente visible, la transformación era notable. La mujer anodina de la estación de café había desaparecido, reemplazada por una oficial cuyo porte y condecoraciones contaban una historia de servicio extraordinario. Mayor Morgan, dijo el teniente general Harrison, necesitamos su declaración oficial para el registro. El relato de Morgan fue preciso y profesional, entregado sin emoción o editorialización. Describió la agresión escalante de Fletcher, su fracaso en verificar su identidad y la naturaleza deliberada del asalto físico. Su testimonio fue devastador en su calma objetividad. Cuando se le preguntó por qué no se había identificado inmediatamente para prevenir la escalada, su respuesta reveló el propósito más profundo de su visita. Estaba realizando una evaluación del clima de mando y las interacciones del personal. Identificarme habría invalidado la inspección y prevenido que observara las condiciones reales. La revelación de que el asalto había ocurrido durante una inspección oficial del Ministerio de Defensa elevó el incidente de un asunto disciplinario serio a una ofensa potencial de corte marcial con implicaciones para el estatus operacional de toda la base. Mientras la tarde avanzaba hacia la noche, la estación naval de Westbrook estaba bajo bloqueo completo. La policía militar se había posicionado en cada puerta y ningún personal tenía permiso para dejar sin autorización explícita del equipo de investigación. Toda la instalación había efectivamente convertirse en una escena del crimen bajo jurisdicción federal. El teniente general Harrison emitió órdenes que reverberaron a través de cada departamento en la base. Todos los ejercicios de entrenamiento fueron suspendidos inmediatamente. Todas las licencias y permisos fueron cancelados indefinidamente. Cada miembro de la unidad de Fletcher fue restringido a cuarteles pendiente entrevistas individuales. El centro de comunicaciones de la base había sido tomado por especialistas en seguridad del Ministerio de Defensa, monitoreando todas las comunicaciones salientes. El suboficial Hayes observaba nerviosamente mientras investigadores federales revisaban cada mensaje de las últimas 72 horas, buscando cualquier indicación de que el personal pudiera haber estado al tanto de la verdadera identidad de la mayor Morgan. En la oficina legal de la base, la comandante Susan Torres, la abogada juez del personal, informó a los generales investigadores sobre cargos potenciales contra el capitán Fletcher. La lista era extensa y llevaba penas severas bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. Asalto a un oficial comisionado superior bajo el artículo 90. Comenzó, esto lleva una pena máxima de 5 años de confinamiento y destitución del servicio. Conducta impropia de un oficial bajo el artículo 133 añade penas adicionales. Hizo una pausa antes de continuar. Si incluimos cargos federales de asalto por golpear a un oficial senior durante deberes oficiales, el capitán Fletcher podría enfrentar persecución civil también. El mayor general Roberts asintió. Comandante Torres, también necesitamos considerar cargos contra el coronel Patterson por fracaso en mantener clima de mando adecuado y supervisión negligente de oficiales subordinados. Las implicaciones legales eran abrumadoras. Toda una estructura de mando de base estaba bajo investigación y múltiples cortes marciales se estaban volviendo cada vez más probables con cada entrevista a testigos. En sus cuarteles, el capitán Fletcher se sentó bajo guardia, comprendiendo la magnitud de sus acciones. Había solicitado permiso para llamar a su esposa, pero esa solicitud fue denegada pendiente la completación de la investigación inicial. Su consejero militar, el comandante Frank Davidson, había llegado de la oficina legal regional y estaba revisando los cargos preliminares. Capitán, dijo Davidson en voz baja, necesito que entienda que este es el caso más serio que he manejado en 20 años de ley militar. La evidencia contra usted es abrumadora y las implicaciones políticas son extraordinarias. Fletcher miró a la pared, viendo su carrera pasar ante sus ojos. ¿Cómo se suponía que supiera quién era? Parecía cualquier otro miembro del servicio. No se identificó.
Davidson sacudió la cabeza. Capitán, eso no es una defensa legal. Usted agredió a alguien sin verificar su identidad o autoridad. Bajo la ley militar, eso es inexcusable independientemente de quién resultó ser la víctima. El equipo de investigación estaba descubriendo problemas adicionales más allá del asalto inmediato. Los registros de la base revelaban múltiples instancias donde el comportamiento agresivo de Fletcher había sido reportado pero no documentado o abordado apropiadamente a través de canales formales. Este patrón sugería un fracaso sistémico en abordar comportamiento problemático antes de que escalara a asalto criminal. El teniente general Harrison llamó al coronel Patterson para su segunda entrevista formal del día. Coronel, nuestra investigación ha revelado que usted recibió múltiples advertencias sobre la conducta del capitán Fletcher. ¿Por qué falló en tomar acción disciplinaria formal? La respuesta de Patterson reveló el pensamiento defectuoso que había habilitado la crisis. Señor, el capitán Fletcher era un líder de combate efectivo con 3 despliegues y condecoraciones por valor. Creía que sus problemas de comportamiento en guarnición podían ser corregidos a través de consejería y desarrollo de liderazgo. La expresión del general dejó claro que esta explicación era insuficiente. Coronel, su trabajo es mantener el buen orden y la disciplina. Su fracaso en abordar problemas conocidos con el capitán Fletcher directamente habilitó el asalto de hoy a un oficial senior. Mientras la tarde avanzaba hacia la noche, la palabra se extendía de que el equipo de investigación había solicitado personal adicional de seguridad del Ministerio de Defensa y que el bloqueo podría continuar por días mientras cada aspecto del clima de mando de la base era examinado bajo escrutinio federal. El almirante Thomas Jackson se paró en su oficina del Ministerio de Defensa, revisando el informe preliminar de investigación que había llegado vía transmisión segura 20 minutos antes. Las fotografías del footage de seguridad estaban esparcidas por su escritorio, cada imagen mostrando un ángulo diferente de su hija siendo golpeada por el capitán Fletcher. Su ayudante, el capitán Morrison, entró con actualizaciones clasificadas adicionales de Westbrook. Señor, el teniente general Harrison reporta que la investigación ha descubierto fracasos de mando sistémicos más allá del asalto inmediato. Recomienda expandir la indagación para incluir toda la estructura de liderazgo de la base. La expresión de Jackson permaneció profesionalmente controlada, pero aquellos que lo conocían bien podían ver la furia apenas contenida detrás de su calma exterior. Su hija había estado realizando una inspección oficial del Ministerio de Defensa cuando fue agredida por un oficial cuyo comportamiento agresivo había sido ignorado repetidamente por sus superiores. Consígueme al secretario Dedes en la línea segura 1, instruyó Jackson. Esto ha escalado más allá de un asunto de disciplina militar. Cuando un oficial senior realizando deberes oficiales es agredido, se convierte en un asunto que requiere la atención de los niveles más altos. Dentro de minutos, el secretario de Defensa Dedes estaba en la línea. La conversación fue breve y decisiva. El secretario estuvo de acuerdo en que la estación naval de Westbrook sería colocada bajo supervisión federal de emergencia hasta que la investigación se completara y todas las partes responsables fueran responsabilizadas. Mientras la noche caía sobre Westbrook, la base se parecía más a un campamento armado que a una estación naval. Luces de inundación iluminaban el campo de desfile donde la policía militar realizaba cambios de turno. Los canales de comunicación zumbaban con tráfico encriptado mientras funcionarios del Ministerio de Defensa coordinaban la investigación expandida. El personal susurraba en barracas y oficinas, intentando armar qué había pasado y qué significaba para sus carreras y el futuro de su mando. En los cuarteles de oficiales, las luces ardían tarde mientras el personal senior se daba cuenta de las implicaciones completas de lo que había ocurrido. Un oficial visitante del Ministerio de Defensa había sido agredido físicamente mientras realizaba una inspección. Las repercusiones serían severas, de largo alcance y terminantes para múltiples oficiales en la cadena de mando. Y en algún lugar en la oscuridad, la mayor Catherine Morgan se paró en una ventana con vista al puerto, su mano ocasionalmente tocando la débil cicatriz en su mejilla. Como hija de un almirante y una de las operativas más altamente entrenadas en la historia militar, había enfrentado cosas mucho peores que un capitán enfadado. Pero este incidente desencadenaría cambios que remodelarían la cultura militar y la accountability por años por venir.
El escenario estaba preparado para un ajuste de cuentas que resonaría en cada rincón de las Fuerzas Armadas españolas. El amanecer rompió sobre la estación naval de Westbrook con la tensión de una escena de crimen activa. El ritmo matutino normal había sido reemplazado por la precisión metódica de una investigación de alto nivel. Puntos de control de policía militar salpicaban el perímetro, las insignias de seguridad eran escrutadas con cuidado sin precedentes, y el habitual bullicio de una base naval ocupada había dado paso a conversaciones susurradas y miradas nerviosas. Los 3 helicópteros que habían llegado la tarde anterior permanecían en la pista de aterrizaje. Su presencia un recordatorio visible de la gravedad de la situación. Un centro de mando móvil había sido establecido en el edificio de administración, transformando la sala de conferencias en un centro de operaciones con equipo de comunicaciones seguras, múltiples terminales de computadora y paredes ahora cubiertas con gráficos de líneas de tiempo y fotografías de personal. El teniente general Harrison comenzó la reunión matutina a las 07:00 horas en punto, dirigiéndose a una habitación llena de investigadores y personal legal. Damas y caballeros, quiero ser absolutamente claro sobre nuestro mandato aquí. Esto ya no es solo sobre un asalto individual. Lo que le pasó a la mayor Morgan parece ser sintomático de fracasos de mando más amplios que potencialmente comprometen la preparación operacional en toda esta instalación. La voz del general llevaba el peso de 35 años de servicio militar, incluyendo mando de combate en tormenta del desierto. Su rostro curtido y ojos calculadores reflejaban a un hombre que había visto lo mejor y lo peor del liderazgo militar a lo largo de su carrera. El secretario de Defensa nos ha autorizado a expandir nuestra investigación para incluir todos los aspectos de clima de mando, procedimientos disciplinarios y protocolos de reporte en la estación naval de Westbrook. Ninguna piedra queda sin remover. Ningún oficial está más allá del escrutinio. El mayor general Roberts dio un paso adelante con una tableta mostrando el plan operacional del día. Realizaremos entrevistas simultáneas en todos los departamentos. La policía militar está asegurando todos los archivos de personal y comunicaciones electrónicas de los últimos 12 meses. Representantes de la Abogacía General del juez estarán presentes para todos los testimonios formales. La brigadier general Martínez, cuya expertise legal había construido su reputación como una de las fiscales militares más agudas en el servicio, abordó los protocolos de investigación. Recuerden que estamos construyendo tanto un caso militar como potencialmente federal civil aquí. Cada entrevista debe ser documentada apropiadamente. Cada pieza de evidencia preservada meticulosamente. Mientras la reunión concluía, el equipo se dispersó a sus tareas asignadas con la eficiencia que venía de manejar investigaciones militares de alto perfil. Mientras tanto, a través de la base, el personal de la estación naval de Westbrook intentaba continuar sus deberes bajo la sombra de un escrutinio sin precedentes. En una habitación segura adyacente al centro de mando, la mayor Catherine Morgan revisaba los informes preliminares que habían sido compilados durante la noche. Ahora vestida en su uniforme de servicio completo con rango claramente visible, cortaba una figura strikingly diferente de la mujer anodina que había estado en la estación de café el día anterior. Sus cintas de servicio contaban una historia que pocos podían creer. La Cruz de Servicio Distinguido, otorgada por heroísmo extraordinario en operaciones de combate contra una fuerza armada opuesta. La Cruz Naval, segunda solo a la Medalla de Honor. 3 corazones púrpura, cada uno representando heridas sostenidas en acción. Estas eran solo los reconocimientos visibles de una carrera que incluía numerosas operaciones clasificadas que nunca aparecerían en ningún registro público. Un toque en la puerta interrumpió su lectura. Adelante, llamó, su voz calma y controlada. El coronel Patterson entró en la habitación, la tensión de las últimas 18 horas visible en los círculos oscuros bajo sus ojos y el ligero encorvamiento de hombros que normalmente mantenían un porte militar perfecto. Mayor Morgan, comenzó, su incomodidad evidente. Quería expresar personalmente mi arrepentimiento por lo que pasó ayer. Las acciones del capitán Fletcher fueron inexcusables, y como su oficial al mando, llevo la responsabilidad última. Morgan estudió a Patterson con la precisión analítica que la había hecho una de las oficiales de inteligencia más efectivas en el servicio. Coronel, aprecio su sentimiento, pero esto no es sobre una disculpa.
Es sobre fracasos sistémicos en la estructura de mando que permitieron a un oficial con problemas de comportamiento conocidos permanecer en una posición de autoridad. Patterson asintió, aceptando la reprimenda. ¿Puedo preguntar por qué no se identificó cuando Fletcher la confrontó? Podría haber prevenido la escalada. Eso es precisamente porque no lo hice, respondió Morgan. Mi asignación era evaluar las condiciones reales en esta instalación, no observar cómo la gente se comporta cuando sabe que está siendo observada por un oficial senior del Ministerio de Defensa. Lo que experimenté nos da una visión valiosa sobre el clima de mando real aquí. Antes de que Patterson pudiera responder, su teléfono seguro zumbó. El color se drenó de su rostro mientras escuchaba al llamante. Sí, señor. Inmediatamente, señor. Terminó la llamada y miró a Morgan con renovada aprensión. El almirante Jackson y su delegación acaban de aterrizar. Ha solicitado su presencia en el aeródromo. Morgan reunió sus archivos con calma deliberada. Entonces no deberíamos hacerlo esperar, coronel. El sol matutino brillaba en 3 helicópteros de transporte naval mientras se asentaban en el campo de aterrizaje auxiliar. La aeronave apenas había apagado cuando la puerta principal del helicóptero líder se abrió, revelando al almirante Thomas Jackson en uniforme de gala completo. A los 64 años, Jackson se llevaba con la autoridad inconfundible que venía de comandar miles de los guerreros más élite de la nación a lo largo de su carrera legendaria. Flanqueándolo mientras descendían estaban la almirante Patricia Williams, comandante de Fuerzas Navales Atlánticas, y el almirante David Thompson, jefe de operaciones navales. Su presencia combinada representaba la concentración más alta de liderazgo naval que jamás había visitado Westbrook al mismo tiempo. Morgan y Patterson se pararon en posición de firmes mientras los 3 almirantes se acercaban, saludando con precisión. Jackson devolvió el saludo con práctica precisión, sus ojos encontrando brevemente los de su hija antes de cambiar a Patterson. Coronel Patterson, dijo Jackson, su voz llevando décadas de presencia de mando. Confío en que entienda la gravedad de lo que ha ocurrido en su instalación. Sí, almirante, respondió Patterson. La investigación del general Harrison está procediendo con plena cooperación de todo el personal de la base. Jackson asintió secamente. Continuemos esta discusión adentro. El secretario de Defensa se unirá a nosotros vía videoconferencia segura en 30 minutos. Mientras el grupo se movía hacia los vehículos esperando, Jackson se alineó al paso de Morgan, permitiendo que una ligera distancia se formara entre ellos y los otros. ¿Estás bien, Kate?, preguntó, su voz bajada, la preocupación de un padre eclipsando brevemente el comportamiento de un almirante. Estoy bien, señor, respondió Morgan, manteniendo compostura profesional. Apenas es lo peor que he experimentado en el campo. Los ojos de Jackson se entrecerraron ligeramente. Eso no lo hace aceptable. No aquí. No en suelo español. No en una instalación naval donde la cadena de mando debería ser sagrada. Morgan miró a su padre, notando la ira fuertemente controlada debajo de su exterior profesional. Esto no es sobre mí, señor. Es sobre identificar y corregir serios fracasos de mando que podrían comprometer la preparación operacional. Es sobre ambas cosas, respondió Jackson mientras alcanzaban el vehículo. Y ninguna será pasada por alto. La sala de conferencias segura en el edificio de administración había sido transformada en un centro de actividad. Grandes monitores mostraban información clasificada, equipo de comunicaciones seguras los enlazaba directamente al Ministerio de Defensa, y personal uniformado se movía con la eficiencia urgente de una operación militar en progreso. El teniente general Harrison informó a los almirantes reunidos sobre sus hallazgos preliminares. Nuestra investigación ya ha descubierto múltiples incidentes involucrando al capitán Fletcher que fueron manejados informalmente en lugar de a través de canales disciplinarios apropiados. Hemos documentado al menos 7 casos donde personal femenino reportó comportamiento agresivo pero fue disuadido de presentar quejas oficiales. La almirante Williams se inclinó hacia adelante, su expresión severa. ¿Y cuál fue la justificación para este patrón de negligencia? Patterson se removió incómodo bajo su mirada directa. Almirante, el capitán Fletcher tiene un récord de combate ejemplar, 3 tours en zonas de conflicto de alta intensidad.
Una estrella de bronce por valor en Fallujah y evaluaciones de desempeño consistentemente positivas de comandantes de campo. Así que su efectividad en combate fue priorizada sobre su conducta hacia compañeros de servicio, declaró Williams en lugar de preguntar, su desaprobación evidente. Eso parece ser el caso, señora, confirmó Harrison. El almirante Thompson estudió el archivo de personal mostrado en su tableta. Veo un patrón aquí que se extiende más allá de Fletcher. Coronel Patterson, su mando ha mostrado una tendencia consistente a minimizar problemas de comportamiento entre oficiales condecorados en combate. La pregunta es si esto representa sesgo personal o fracaso institucional. Antes de que Patterson pudiera responder, la pantalla principal se activó, mostrando el sello del secretario de Defensa. Momentos después, el secretario James D. desapareció, su expresión grave. Almirantes, generales, he revisado los informes preliminares y estoy profundamente preocupado por lo que veo. Comenzó Davis. Este incidente representa no solo un asalto a un oficial senior, sino un quiebre fundamental en la disciplina militar y la accountability de mando. La mirada del secretario parecía perforar a través de la pantalla. Quiero ser absolutamente claro. Esta investigación será exhaustiva. Será transparente y resultará en cambios significativos en cómo manejamos asuntos de personal a lo largo del servicio. Los días de excusar mala conducta por condecoraciones de combate han terminado. Mientras la reunión continuaba, el capitán Marcus Fletcher se sentó en sus cuarteles bajo guardia. La realidad de su situación finalmente hundiéndose. El comandante Davidson, su consejero militar, revisaba la creciente lista de cargos potenciales con creciente preocupación. Están añadiendo el artículo 133 a los cargos, explicó Davidson, refiriéndose a la provisión del Código Uniforme de Justicia Militar que cubre conducta impropia de un oficial. Y el fiscal federal está considerando cargos bajo el título 18 por agredir a un oficial federal durante el desempeño de deberes oficiales. Fletcher miró a la pared, su carrera militar pasando ante sus ojos. Todo porque discipliné a alguien que pensé era un marinero junior insubordinado. La expresión de Davidson se endureció. Capitán, eso es precisamente el problema. Usted no disciplinó a nadie. Golpeó físicamente a otra persona sin verificar su identidad o tener autoridad legítima para hacerlo. Eso estaría mal independientemente de quién resultó ser. Fletcher cayó en silencio. La magnitud de su error finalmente penetrando su autojustificación. ¿Qué tan malo va a ponerse esto? Davidson cerró su carpeta. Fiscales federales están en camino desde Madrid. Está mirando un potencial corte marcial seguido de cargos criminales federales. Mejor escenario, destitución deshonrosa y pérdida de todos los beneficios. Peor caso, tiempo en prisión federal. Mientras Fletcher contemplaba su futuro, el sargento Rodríguez se encontró en una pequeña sala de conferencias enfrentando al mayor general Roberts y dos oficiales de la abogacía general del juez. Su testimonio del día anterior había impresionado al equipo de investigación con su precisión y objetividad. Sargento, basado en su extensa experiencia, me gustaría su evaluación del clima de mando general aquí en Westbrook, solicitó Roberts. Rodríguez eligió sus palabras con cuidado. Señor, en mis 35 años de servicio, he observado que los mandos toman la personalidad de sus líderes. El coronel Patterson es un oficial de combate altamente condecorado que valora la efectividad operacional por encima de todo. Esto ha creado un entorno donde la proficiency técnica y la preparación para el combate son priorizadas sobre la conducta interpersonal en la disciplina administrativa. ¿Y cómo ha afectado esto específicamente al personal femenino?, preguntó una de las oficiales de la abogacía general del juez. Señora, las miembros del servicio femeninas son generalmente respetadas por sus habilidades técnicas, pero a menudo excluidas de redes de liderazgo informal. Hay una percepción no dicha de que reportar mala conducta se ve como una señal de debilidad en lugar de una función necesaria del buen orden y la disciplina. Roberts tomó notas en su tableta. ¿Diría que este entorno contribuyó directamente a la comodidad del capitán Fletcher en confrontar públicamente y finalmente agredir a la mayor Morgan? Sin duda, señor. Confirmó Rodríguez.
Fletcher operaba con el entendimiento implícito de que comportamiento agresivo hacia subordinados percibidos sería tolerado, especialmente si esos subordinados eran femeninos. Mientras la entrevista de Rodríguez concluía, otro drama se desarrollaba en la Oficina de Seguridad de la base. La asistente fiscal de los Estados Unidos Sarah Henderson había llegado con un equipo de investigadores federales, señalando que el incidente había trascendido la jurisdicción militar y entrado en el reino de persecución criminal federal. Henderson, una exfiscal militar ella misma, no perdió tiempo en establecer su autoridad. Necesitaré acceso a todo el footage de seguridad, declaraciones de testigos y registros de personal relevantes para esta investigación, informó al oficial legal de la base. Este caso tiene la atención personal del fiscal general. La comandante Torres, la abogada juez del personal, asintió. Estamos coordinando con el equipo del general Harrison para asegurar que toda la evidencia sea preservada apropiadamente para tanto la persecución militar como federal. Henderson revisó el footage de seguridad en un gran monitor, su expresión volviéndose más severa mientras observaba el enfrentamiento desde múltiples ángulos. La evidencia de video es inequívoca, notó. Combinada con testimonio de testigos y el estatus de la víctima como oficial senior realizando negocios oficiales del Ministerio de Defensa, esto presenta un caso de libro para persecución federal. A mediodía, la noticia de la llegada del fiscal federal se había extendido por la base, añadiendo otra capa de tensión a una atmósfera ya tensa. En el comedor de oficiales, las conversaciones se silenciaban cuando alguien nuevo entraba en la habitación, y oficiales senior se encontraban de repente responsables por comentarios casuales que podrían haber hecho en el pasado sobre personal femenino. Mientras tanto, en una sala de briefing segura, el teniente general Harrison estaba recibiendo una presentación clasificada que expandiría dramáticamente el alcance de la investigación. El presentador era un hombre de cabello plateado en sus años 60 cuyo ropa civil no podía disfrazar su porte militar. Fue introducido solo como señor Wilson, pero aquellos con autorizaciones de seguridad lo suficientemente altas lo reconocían como el excomandante de la Unidad de Operaciones Especiales más secreta del ejército. Lo que estoy a punto de compartir está clasificado en los niveles más altos. Wilson comenzó, activando una pantalla segura. Hace 20 años, siguiendo la Operación Tormenta del Desierto, la Guerra Naval Especial identificó una brecha crítica de inteligencia. Nuestros equipos tradicionales de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, aunque excepcionalmente efectivos en operaciones de combate, eran a veces demasiado visibles para ciertos tipos de recolección de inteligencia y evaluación operacional. La pantalla mostró un documento fuertemente redactado titulado Implementación de Fase 1 del Protocolo Fantasma. Creamos un programa de entrenamiento especializado que iba más allá de la preparación tradicional de operaciones especiales. El objetivo era desarrollar operadores que pudieran moverse por cualquier entorno sin ser detectados, recolectando inteligencia y realizando evaluaciones sin revelar sus verdaderas capacidades o propósito. Wilson cambió la pantalla para mostrar estadísticas de entrenamiento. El programa tenía una tasa de abandono del 96%. De los 50 candidatos iniciales, solo 2 completaron el primer ciclo de entrenamiento. Uno de esos fue Catherine Morgan. Harrison estudió los documentos con creciente apreciación. Así que, la mayor Morgan no es solo una oficial de personal del Ministerio de Defensa. La mayor Morgan, declaró Wilson con énfasis quieto, es quizás la operativa encubierta más altamente entrenada jamás producida por las Fuerzas Armadas Españolas. Su récord operacional incluye misiones en 27 países, incluyendo varios donde oficialmente no tenemos presencia militar. Las implicaciones de esta revelación ondularon a través de la habitación. El capitán Fletcher no había solo agredido a un oficial senior. Había golpeado a uno de los activos de inteligencia más valiosos de la nación durante una misión de evaluación oficial. Wilson continuó, después de la guerra de Irak que reveló brechas significativas en nuestras capacidades de inteligencia, el protocolo fantasma fue expandido. Morgan se convirtió en la oficial jefa de entrenamiento del programa antes de moverse a su rol actual en el Ministerio de Defensa, supervisando la evaluación de preparación de operaciones especiales. Harrison asintió lentamente, la imagen completa aclarándose. Su conexión con el almirante Jackson. La expresión de Wilson permaneció neutral.
Es su hija, pero esa relación ha sido cuidadosamente compartimentada a lo largo de su carrera para prevenir cualquier apariencia de tratamiento preferencial. De hecho, ha enfrentado mayor escrutinio y estándares más altos precisamente por esa conexión. Mientras esta briefing concluía, la mayor Morgan estaba realizando su propia entrevista con el capitán Williams, el oficial ejecutivo de la base que había servido como segundo al mando del coronel Patterson por los últimos 3 años. Capitán, me gustaría entender los procedimientos de reporte para incidentes de comportamiento involucrando oficiales senior. Declaró Morgan, su tono profesional y enfocado. Guíeme a través de cómo tales reportes son típicamente manejados. Williams se removió incómodo. El procedimiento estándar requiere documentación a través de la cadena de mando con copias a la Oficina de Igualdad de Oportunidades y al abogado juez del personal. ¿Y este procedimiento fue seguido para los incidentes previos involucrando al capitán Fletcher? No consistentemente, admitió Williams. El coronel Patterson prefería manejar estos asuntos personalmente a través de consejería verbal en lugar de documentación formal. Morgan tomó nota en su archivo. ¿Y usted como oficial ejecutivo alguna vez expresó preocupación sobre este enfoque? Williams dudó, entendiendo las implicaciones de su respuesta. Planteé el tema 2 veces siguiendo quejas de personal femenino. El coronel sentía que reprimendas formales podrían dañar la trayectoria de carrera de Fletcher dada su récord de combate. Así que el impacto potencial en la carrera de Fletcher fue priorizado sobre abordar un patrón de mala conducta. Eso es una evaluación justa, concedió Williams. Morgan cerró su carpeta. Gracias por su candor, capitán. El equipo de investigación tendrá preguntas adicionales para usted esta tarde. Mientras Morgan salía de la sala de entrevista, se encontró con su padre en el pasillo fuera del centro de mando. El almirante Jackson gesticuló hacia una pequeña oficina que había sido despejada para su uso. Una vez adentro, con la puerta cerrada, dejó caer ligeramente su comportamiento formal. Esto es peor de lo que inicialmente pensamos, declaró Jackson, pasando una mano por su cabello plateado. Los fracasos de mando aquí no están aislados a Fletcher o incluso Patterson. Hay un problema sistémico con cómo la mala conducta es reportada y abordada. Morgan asintió. Mi evaluación exactamente. Fletcher es un síntoma, no la enfermedad. Jackson estudió a su hija, notando la marca débil aún visible en su mejilla donde Fletcher la había golpeado. Kate, he mantenido nuestra relación profesional y familiar separada toda tu carrera. Nunca he tirado de hilos o mostrado favoritismo, y nunca he pedido tratamiento especial, respondió Morgan. Lo sé. La expresión de Jackson se suavizó momentáneamente, pero estoy encontrando difícil mantener completa objetividad cuando veo ese footage de seguridad. Como tu oficial al mando, estoy orgulloso de cómo lo manejaste. Como tu padre, dejó la frase inconclusa. Morgan se permitió un raro momento de conexión personal. He estado en situaciones mucho peores, papá. Has leído mis archivos operacionales. La mayoría de ellos, reconoció Jackson. Algunos están clasificados incluso más allá de mi nivel de acceso. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Morgan. Entonces confía en mí cuando digo que esto apenas registra en mi escala de encuentros difíciles. Su momento de conexión familiar fue interrumpido por un toque en la puerta. El teniente general Harrison entró con una expresión preocupada. Almirante, acabamos de recibir palabra del Ministerio de Defensa. Los medios han conseguido la historia. Reportes iniciales están apareciendo en redes de noticias nacionales. La expresión de Jackson se endureció inmediatamente, volviendo al modo almirante completo. ¿Qué detalles han sido liberados? Solo que un oficial senior fue agredido durante una inspección en la estación naval de Westbrook y que una investigación de alto nivel está en curso. Ningún nombre aún, pero es solo cuestión de tiempo. Implemente el protocolo de contención de medios, ordenó Jackson. Todo el personal está restringido de hablar con la prensa. Dirija todas las consultas a través de asuntos públicos del Ministerio de Defensa. Mientras Harrison partía para ejecutar estas instrucciones, Jackson se volvió hacia su hija. Esto está a punto de volverse muy público muy rápidamente. ¿Estás preparada para eso?
La expresión de Morgan no reveló nada. He pasado mi carrera evitando atención pública, pero si esto es lo que se necesita para impulsar cambio significativo en cómo el ejército maneja estos asuntos, entonces lo manejaré. A media tarde, la actividad en el perímetro de la base había aumentado dramáticamente mientras furgonetas de noticias y reporteros se reunían fuera de la puerta principal. Refuerzos de policía militar habían llegado de instalaciones vecinas para mantener la seguridad y prevenir acceso no autorizado. Dentro del centro de mando, el almirante Thompson estaba en una llamada segura con el jefe de operaciones navales discutiendo las implicaciones más amplias de la investigación. Los hallazgos preliminares sugieren que esto no está aislado a Westbrook. Reportó Thompson, estamos viendo indicadores de problemas similares de clima de mando en múltiples instalaciones donde veteranos de combate ocupan posiciones de liderazgo senior. La voz del secretario de la Armada vino a través del altavoz. Esto podría ser nuestro momento para abordar problemas culturales de larga data en el servicio. Quiero una revisión comprensiva de cómo la mala conducta de comportamiento es manejada a través de todas las instalaciones navales, con atención especial a incidentes basados en género. Thompson reconoció la orden, entendiendo que lo que había comenzado como una investigación en un asalto individual se estaba expandiendo rápidamente en un examen de toda la rama de cultura militar y accountability. En otra parte de la base, el capitán Fletcher estaba siendo preparado para transferencia a la instalación de justicia militar. El comandante Davidson acababa de entregar la noticia de que cargos formales habían sido presentados bajo tanto el Código Uniforme de Justicia Militar como estatutos criminales federales. Será transportado a la brigada en Guántico pendiente arreglo, explicó Davidson. La audiencia preliminar está programada para la próxima semana. Fletcher se sentó en su litera, aún luchando por comprender cómo rápidamente su vida se había desmoronado. ¿Quién es exactamente esta Morgan? ¿Por qué estaba aquí sin identificarse? Davidson dudó, luego decidió que Fletcher necesitaba entender la magnitud completa de su situación. La mayor Catherine Morgan es una de las oficiales de inteligencia más condecoradas en la historia naval. La mayoría de su récord de servicio está clasificado, pero lo que me han autorizado saber es que es una graduada del programa Protocolo Fantasma. La cabeza de Fletcher se levantó de golpe, su expresión cambiando de confusión a shock. El fantasma es real. Pensé que eso era solo un rumor, algo de lo que la gente hablaba después de demasiadas cervezas. Es real, confirmó Davidson. Y la mayor Morgan no solo fue parte de él. Fue una de sus primeras graduadas y más tarde se convirtió en su oficial jefa de entrenamiento. La mujer que golpeó probablemente ha conducido más operaciones encubiertas de alto riesgo que cualquiera en el servicio. Fletcher cerró los ojos, la pieza final encajando en su lugar. Y es la hija del almirante Jackson. No era una pregunta. Sí, respondió Davidson simplemente. Aunque esa conexión ha sido mantenida en silencio a lo largo de su carrera para prevenir cualquier percepción de favoritismo. Fletcher rió amargamente. Así que logré agredir no solo a cualquier oficial, sino a una operativa encubierta altamente condecorada realizando una evaluación oficial del Ministerio de Defensa que también resulta ser la hija de uno de los almirantes más poderosos en la Armada. Eso lo cubre todo, confirmó Davidson sombríamente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Fletcher, su voz hueca. Ahora será transportado a Guántico. Continuaré preparando su defensa, aunque dada la evidencia, nuestra mejor opción puede ser negociar un acuerdo de culpabilidad que minimice su sentencia. Mientras Fletcher era escoltado al vehículo de transporte bajo guardia pesada, Morgan estaba completando su informe de evaluación oficial en la oficina segura que le habían asignado. A pesar del asalto y la investigación subsiguiente, permaneció enfocada en su misión original, evaluar la preparación operacional y protocolos de seguridad en la estación naval de Westbrook. Su informe era detallado e implacable, identificando debilidades críticas en seguridad de información, manejo de personal y accountability de mando. El documento eventualmente se convertiría en parte de una evaluación más amplia que remodelaría el entrenamiento y desarrollo de liderazgo a lo largo del servicio naval. Un toque en su puerta interrumpió su trabajo. Adelante, llamó. El sargento Rodríguez apareció en la puerta, parándose en posición de firmes.
Mayor Morgan, me han pedido que la escortara al centro de mando. El equipo de investigación está preparando su briefing de hallazgos preliminares. Morgan guardó su trabajo y aseguró su computadora. Gracias, sargento. Muéstreme el camino. Mientras caminaban a través del edificio de administración, Rodríguez habló en voz baja. Si me permite, mayor, quiero disculparme por no intervenir ayer en el comedor. Morgan miró al veterano de Guerra Co. No se necesita disculpa, sargento. No tenía forma de saber quién era yo, y sus acciones después demostraron protocolo adecuado. De hecho, su iniciativa en verificar mis credenciales probablemente aceleró la respuesta al incidente. Rodríguez asintió, apreciando su comprensión. Aún así, en 35 años de servicio, nunca he presenciado nada como esto. Esperemos que sirva como catalizador para cambio positivo, respondió Morgan mientras alcanzaban la puerta del centro de mando. Adentro, el equipo de investigación combinado se había reunido para lo que sería un briefing pivotal. Gráficos, líneas de tiempo y fotografías de personal cubrían las paredes. Pantallas de computadora mostraban análisis de datos y precedentes legales. La habitación cayó en silencio cuando Morgan entró, todos los ojos volviéndose hacia la mujer cuyo asalto había desencadenado una de las investigaciones de mando más extensas en la historia naval reciente. El teniente general Harrison tomó posición central al frente de la habitación. Damas y caballeros, en las últimas 24 horas, hemos conducido 63 entrevistas, revisado miles de documentos y analizado 5 años de registros de personal. Nuestros hallazgos preliminares indican fracasos sistémicos en accountability de liderazgo y procedimientos de reporte en la estación naval de Westbrook. Harrison gesticuló hacia una pantalla de línea de tiempo. El incidente involucrando a la mayor Morgan no fue un evento aislado, sino la culminación de un patrón de mala conducta que fue consistentemente minimizado, pasado por alto o abordado a través de medios informales en lugar de canales disciplinarios apropiados. El mayor general Roberts continuó el briefing, delineando fallos específicos en la estructura de mando. El coronel Patterson creó un entorno donde la experiencia de combate fue priorizada sobre conducta adecuada, donde reportar mala conducta fue disuadido y donde el personal femenino en particular enfrentaba una batalla cuesta arriba para que sus preocupaciones fueran abordadas. La brigadier general Martínez abordó las implicaciones legales. Basado en nuestros hallazgos, estamos recomendando procedimientos de corte marcial contra el capitán Fletcher por cargos incluyendo asalto a un oficial comisionado superior, conducta impropia de un oficial y derelición de deber. Hizo una pausa antes de continuar. Adicionalmente, estamos recomendando que el coronel Patterson enfrente cargos de derelición negligente de deber y fracaso en mantener accountability de mando adecuada. La habitación absorbió esta información en silencio. Los cargos recomendados efectivamente terminarían las carreras de ambos oficiales, potencialmente resultando en tiempo de prisión y pérdida de beneficios. La asistente fiscal de los Estados Unidos Henderson dio un paso adelante para abordar los aspectos federales del caso. Mi oficina presentará cargos federales contra el capitán Fletcher por agredir a un oficial federal en el desempeño de deberes oficiales. Dada la evidencia, incluyendo footage de video claro y múltiples declaraciones de testigos, anticipamos que esto resultará en una condena llevando tiempo sustancial en prisión federal. El almirante Jackson, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Esta investigación ha descubierto problemas que se extienden lejos más allá de la estación naval de Westbrook. Los problemas identificados aquí probablemente existen en otras instalaciones donde filosofías de mando similares han echado raíces. Se puso de pie, comandando la atención de todos presentes. Por lo tanto, efectivo inmediatamente, estoy autorizando una revisión a nivel de servicio de clima de mando, procedimientos de reporte y mecanismos de accountability, con énfasis especial en cómo se manejan alegaciones de mala conducta. Jackson se volvió para dirigirse a Morgan directamente. Mayor, su misión de evaluación original ha proporcionado insights valiosos que informarán esta iniciativa más amplia. Me gustaría que continuara su trabajo, expandiendo el alcance para incluir instalaciones adicionales identificadas como de alto riesgo para problemas similares de clima de mando. Morgan asintió su aceptación de la asignación, reconociendo su importancia más allá del caso inmediato.
Mientras el briefing concluía, el sol se ponía sobre la estación naval de Westbrook, proyectando sombras largas a través del campo de desfile. Los eventos del día habían puesto en movimiento cambios que ondularían a través del servicio naval por años por venir. Lo que había comenzado como un acto individual de mala conducta se estaba transformando en un momento pivotal para accountability militar y cultura de liderazgo. En sus cuarteles temporales esa noche, Morgan revisaba los desarrollos del día con la precisión analítica que la había hecho tan efectiva en su carrera encubierta. La investigación estaba procediendo exactamente como debería, la accountability estaba siendo establecida y problemas sistémicos más grandes estaban siendo abordados. Sin embargo, mientras tocaba la marca desvaída en su mejilla, no podía evitar reflexionar sobre la ironía de que después de años de operaciones encubiertas peligrosas en territorio hostil, era un enfrentamiento en un comedor naval lo que podría tener el mayor impacto en la cultura militar y el avance de personal femenino en roles adyacentes al combate. Su teléfono seguro zumbó con un mensaje encriptado. El texto era breve pero significativo. Fantasma 7 activado para evaluación de fase 2. Comience a las 06:00 mañana. Morgan reconoció la orden con una sola letra de respuesta, R por recibido. El trabajo real apenas comenzaba. El amanecer pintó la estación naval de Westbrook en tonos de oro y ámbar, proyectando sombras largas a través de una base transformada por 24 horas de investigación de alto nivel. Policía militar se paraba en posición de firmes en puntos de control a lo largo de la instalación. Su presencia un recordatorio visible de que este no era un día ordinario. La ceremonia matutina de la bandera procedió con solemnidad inusual, el personal reunido agudamente consciente de que estaban en el epicentro de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un momento pivotal para la cultura del liderazgo naval. El almirante Thomas Jackson emergió de sus cuarteles temporales precisamente a las 05:45 horas. Su uniforme impecable, su porte proyectando la confianza y autoridad ganada a través de décadas de servicio distinguido. 2 ayudantes lo flanqueaban mientras se dirigía hacia el edificio de administración. Su paso brisk reflejando la gravedad del día adelante. A las 06:00 horas, 3 helicópteros adicionales aparecieron en el horizonte. Sus perfiles distintivos indicando que llevaban los niveles más altos de liderazgo naval. Dentro del centro de mando seguro, el teniente general Harrison rastreaba su aproximación en un monitor, luego se volvió para dirigirse al equipo de investigación reunido. Caballeros, damas, el jefe de operaciones navales aterrizará en aproximadamente 5 minutos, acompañado por el comandante de la Infantería de Marina Española y el presidente de los jefes de Estado Mayor Conjunto. Su presencia subraya la significancia de nuestros hallazgos y las implicaciones más amplias para la cultura militar y el liderazgo. La gravedad de la situación colgaba en el aire. Nunca en la historia reciente había convergido tal liderazgo militar senior en una instalación en respuesta a lo que inicialmente parecía ser un incidente disciplinario aislado. Lo que había comenzado como una investigación de asalto se había expandido en un examen comprensivo de clima de mando y accountability a lo largo del servicio naval. La mayor Catherine Morgan se paró en la ventana de su oficina temporal, observando los helicópteros acercarse. Su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. Una habilidad afinada a través de años de operaciones encubiertas, donde el más ligero indicio facial podía significar la diferencia entre éxito de misión y fracaso catastrófico. La única señal outward del asalto del día anterior era una decoloración débil en su mejilla, ya desvaída, pero aún visible en la luz matutina. Su teléfono seguro zumbó con un mensaje encriptado. Activación del protocolo fantasma confirmada. Briefing completo 0730 Sala Segura Alfa. Ella reconoció con un solo toque, luego devolvió su atención a los helicópteros acercándose. Fase 2 ahora estaba oficialmente en movimiento. En el aeródromo, el almirante Jackson se paró en posición rígida mientras los helicópteros tocaban tierra. De la aeronave líder emergió el almirante William Carter, jefe de operaciones navales, seguido por el general James Mitchell, comandante de la Infantería de Marina Española, y finalmente el general Robert Thompson, presidente de los jefes de Estado Mayor Conjunto.
Su presencia combinada representaba una concentración sin precedentes de autoridad militar, enviando un mensaje claro sobre la seriedad con la que el Ministerio de Defensa veía la situación. Almirante Jackson saludó Carter a su colega con un apretón de manos formal. El secretario de Defensa envía sus saludos y espera un briefing completo para las 0900. Jackson asintió. El equipo de investigación está preparado, señor. El teniente general Harrison ha compilado hallazgos comprensivos que creo que merecen atención a nivel de servicio. El rostro curtido del general Mitchell no revelaba nada mientras inspeccionaba la base. ¿Y el oficial incidente, capitán Fletcher? Está actualmente en ruta a la instalación de detención en Atlántico, respondió Jackson. Cargos federales han sido presentados además de los procedimientos militares. El general Thompson, cuya carrera legendaria incluía liderazgo de combate en ambas guerras del Golfo, habló siguiente. ¿Y tu hija, Thomas, cómo está manejando esta situación? Por primera vez, un atisbo de emoción personal cruzó el rostro de Jackson. Con el profesionalismo y compostura que esperarías, Robert. Está continuando su misión de evaluación a pesar del incidente. Thompson asintió aprobatoriamente. He revisado porciones de su récord de servicio. Impresionante, no comienza a cubrirlo. Los oficiales senior se movieron hacia los vehículos esperando, su conversación cambiando a las implicaciones más amplias de lo que había sido descubierto en la estación naval de Westbrook. Mientras tanto, a través de la base, el coronel William Patterson se sentó solo en su oficina, contemplando las ruinas de su carrera militar. Los hallazgos preliminares de la investigación habían dejado claro que enfrentaría cargos por su fracaso en abordar el patrón de mala conducta de Fletcher. Un toque en su puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, llamó, enderezando su postura por reflejo. El teniente general Harrison entró en la oficina, su expresión grave. Coronel Patterson, he sido instruido para informarle que efectivo inmediatamente, usted es relevado del mando de la estación naval de Westbrook debido a pérdida de confianza en su habilidad para liderar. Las palabras, aunque esperadas, aún aterrizaron con fuerza devastadora. Patterson se puso de pie, su rostro pálido pero compuesto. Entiendo, señor. ¿Quién asumirá el mando? La capitana Angela Martínez está siendo promovida a coronel y servirá como comandante interina pendiente asignación permanente. Respondió Harrison. La ceremonia de cambio de mando tendrá lugar a las 1300 horas hoy. Patterson asintió, aceptando lo inevitable. ¿Se me permitirá dirigirme al personal? Harrison consideró esta solicitud. Puede hacer comentarios breves, pero deben ser sometidos para aprobación previa. ¿Y mi estatus legal, señor? Permanecerá en la base bajo órdenes de movimiento restringido mientras el cuerpo de abogados prepara cargos formales. El comandante Williams servirá como su consejero militar. Patterson miró alrededor de su oficina, asimilando las fotografías y condecoraciones que cronificaban su carrera de 27 años. ¿Puedo tener tiempo para reunir mis efectos personales? Será escoltado por policía militar, confirmó Harrison 1 hora después de la ceremonia de cambio de mando. Mientras Harrison partía, Patterson se hundió de nuevo en su silla. El peso completo de la accountability finalmente asentándose en sus hombros. Su fracaso en abordar el comportamiento de Fletcher no había solo habilitado el asalto de ayer. Había creado un entorno donde la mala conducta podía florecer sin control, socavando la fundación misma de la disciplina militar que había jurado upholding. A las 0730 horas en punto, la mayor Morgan entró en la sala de briefing segura Alpha, donde el almirante Jackson esperaba junto al almirante Carter y un civil de cabello plateado introducido solo como director Wilson. La habitación había sido barrida en busca de dispositivos de vigilancia y seguridad armada se paraba fuera de la puerta doblemente cerrada. Mayor Morgan, comenzó el almirante Carter una vez que la habitación estaba asegurada. He sido informado sobre su misión de evaluación original en Westbrook, pero entiendo que había parámetros adicionales que no fueron incluidos en la documentación oficial. Morgan asintió. Sí, señor. Mi misión primaria era evaluar protocolos de seguridad y manejo de información, pero también fui encargada de evaluar clima de mando y respuesta a mala conducta potencial.
El director Wilson habló siguiente, su voz llevando la autoridad quieta de alguien acostumbrado a operar en las sombras de la seguridad nacional. El protocolo fantasma nunca fue destinado a ser meramente un programa de combate o inteligencia. Desde su inception, lo diseñamos para crear operadores que pudieran moverse por cualquier entorno sin ser detectados, recolectando evaluaciones precisas sin los sesgos que vienen cuando la gente sabe que está siendo observada. Activó una pantalla segura mostrando un mapa de instalaciones navales a través de España. Lo que pasó aquí en Westbrook ha acelerado el timeline para fase 2 de nuestro protocolo de evaluación. La experiencia de la Mayor Morgan ha proporcionado insights valiosos sobre cómo el liderazgo responde cuando confrontado con mala conducta, particularmente cuando involucra personal femenino. El almirante Carter estudió el mapa, notando las instalaciones destacadas, y estas representan sus próximos objetivos de evaluación. Sí, señor, confirmó Morgan. Basado en análisis de datos preliminar, estas 7 instalaciones muestran indicadores potenciales de problemas similares de clima de mando. El almirante Jackson entró en la conversación. El secretario de Defensa ha autorizado un mandato expandido para el equipo de evaluación. Liderará un grupo de evaluadores especialmente entrenados, todos operando bajo parámetros del protocolo fantasma. Entendido, señor, reconoció Morgan. ¿Cuándo desplegamos? El primer equipo parte mañana a las 0600, respondió Jackson. Pero antes de eso, está el asunto del capitán Fletcher. Wilson activó otra pantalla mostrando un archivo encriptado con el récord militar de Fletcher. Hay algo que debería saber sobre Fletcher que no estaba en su briefing inicial. Esto capturó la atención de Morgan inmediatamente. Él fue en realidad un candidato temprano para el programa Protocolo Fantasma en 2010. ¿Qué? La sorpresa de Morgan fue genuina. No vi eso en su archivo. Estaba compartimentado, explicó Wilson. Mostró promesa inicial pero fue removido de consideración durante la evaluación psicológica. La evaluación indicó trauma no resuelto de su experiencia en Kandahar y patrones preocupantes en sus actitudes hacia personal femenino en roles de combate. ¿Y esta información no fue marcada en su récord de servicio regular?, preguntó el almirante Carter, su tono indicando que ya sabía la respuesta. Se suponía que lo fuera, respondió Wilson sombríamente, pero la recomendación fue anulada por su oficial al mando de entonces, quien citó su rendimiento de combate excepcional. Esto es precisamente el problema sistémico que estamos abordando ahora. Morgan procesó esta revelación con detachment profesional, aunque internamente la ironía no se le escapaba. Así que el hombre que me agredió fue una vez considerado para el mismo programa que ayudé a desarrollar. Hay más, continuó Wilson. Fiscales federales quieren su deposición formal esta tarde. Adicionalmente, Fletcher ha solicitado una reunión antes de que cargos formales sean presentados. Morgan levantó una ceja. ¿Cuál es la naturaleza de la solicitud? Aparentemente, desea disculparse directamente. Explicó Wilson. Su consejero cree que un reconocimiento cara a cara podría influir en recomendaciones de sentencia. Morgan consideró esto. Me reuniré con él, no por su beneficio, sino porque puede proporcionar insights adicionales para nuestra evaluación más amplia. Mientras el briefing seguro concluía, preparaciones para la ceremonia de cambio de mando estaban en curso a través de la base. Personal en uniformes de gala se reunía en el campo de desfile. La atmósfera tensa con anticipación e incertidumbre. La noticia del relevo del coronel Patterson se había extendido rápidamente, enviando ondas de shock a través de la estructura de mando. En la instalación de detención, el capitán Marcus Fletcher se sentó frente al comandante Davidson, su consejero militar, revisando los cargos montantes contra él. El fiscal federal ha añadido un cargo de privación de derechos bajo color de autoridad, explicó Davidson. Eso es además del asalto a un oficial superior, conducta impropia y violación de regulaciones generales. Fletcher miró a la mesa. Su defiance anterior reemplazada por aceptación sombría. ¿Cuál es la sentencia máxima? Davidson no lo endulzó. 8 años en prisión federal, destitución deshonrosa, pérdida de todos los beneficios y prohibición permanente de empleo federal. Fletcher frotó su rostro con sus manos.
Todo porque no pude controlar mi temperamento. No, corrigió Davidson firmemente. Todo porque agredió físicamente a otra persona en uniforme sin autoridad legítima para hacerlo. El hecho de que resultó ser una mayor realizando una evaluación oficial del Ministerio de Defensa solo magnifica las consecuencias. Fletcher levantó la vista. ¿Es cierto lo que dicen, que es algún tipo de operativa especial? Davidson asintió. El récord de servicio completo de la Mayor Morgan está clasificado, pero lo que me han autorizado saber es que es una de las oficiales de inteligencia más condecoradas en la historia naval. Ha conducido operaciones en lugares que la mayoría de los españoles no saben que operamos contra amenazas que la mayoría de los civiles nunca oyen. Esta información pareció desinflar a Fletcher aún más. He solicitado hablar con ella antes de que los cargos formales sean presentados. ¿Crees que aceptará? Lo ha hecho, confirmó Davidson. Estará aquí a las 1400 horas. Debo advertirle, capitán, esto no es una oportunidad para justificar sus acciones o argumentar su caso. Si tiene alguna esperanza de leniencia, necesita demostrar remordimiento genuino y aceptación completa de responsabilidad. Fletcher asintió lentamente. Entiendo. A las 1300 horas en punto, la ceremonia de cambio de mando comenzó en el principal campo de desfile. El personal reunido se paró en posición de firmes mientras el coronel Patterson formalmente relinquía el mando a la coronel Angela Martínez. La ceremonia, normalmente una celebración de transición de liderazgo, tenía el aire sombrío de un ajuste de cuentas público. Los comentarios de Patterson fueron breves y subestimados. Acepto plena responsabilidad por los fracasos de mando identificados durante la investigación. Todo líder debe ser accountable no solo por sus propias acciones, sino por la cultura que crean a través de sus decisiones y prioridades. Fallé en uphold esa confianza sagrada. La coronel Martínez dio un paso adelante, su porte proyectando confianza y determinación. A los 45 años, traía 22 años de servicio distinguido, incluyendo experiencia de combate en Irak y Afganistán, junto con una reputación por adherencia estricta a protocolo y disciplina militar adecuada. Efectivo inmediatamente, comenzó Martínez, dirigiéndose al personal reunido. La Estación Naval de Westbrook implementará reformas comprensivas a nuestros procedimientos de reporte, medidas de accountability de mando y programas de entrenamiento de liderazgo. Su voz resonó a través del campo de desfile con autoridad inconfundible. Cualquier contacto físico entre personal que no esté explícitamente autorizado por protocolos de entrenamiento será reportado inmediatamente. Cualquier fracaso en reportar tales incidentes resultará en cargos de derelición de deber. Habrá tolerancia cero para mala conducta independientemente del récord de combate o condecoraciones de un individuo. Mientras la ceremonia concluía, el almirante Jackson se acercó a la coronel Martínez. Tiene plena autoridad para implementar cualquier reforma que considere necesaria, coronel. Los ojos de todo el servicio naval están en Westbrook ahora. Martínez asintió. Entiendo, señor. Para cuando esto termine, habremos establecido el modelo para reforma de clima de mando a lo largo del servicio. A las 1400 horas, la Mayor Morgan llegó a la instalación de detención donde el capitán Fletcher la esperaba. Entró en la sala de entrevista sola, habiendo declinado la oferta de un escolta o testigo. Fletcher se paró en posición de firmes mientras ella entraba, el contraste entre ellos striking. Morgan en su uniforme de gala completo con su impresionante array de condecoraciones y cintas. Fletcher en utilidades estándar sin insignias, la encarnación de un oficial caído. Descanso, capitán, dijo Morgan, tomando asiento al otro lado de la mesa. Entiendo que solicitó esta reunión. Fletcher se sentó, sus manos descansando en la mesa. De cerca, podía ver detalles que había pasado por alto durante su breve enfrentamiento en el comedor. La delgada cicatriz en su pómulo que sugería experiencias de combate pasadas. La confianza sutil en su postura que venía de décadas de operaciones de alto riesgo. Más notablemente, la ausencia completa de miedo o intimidación en su mirada. Mayor Morgan, comenzó Fletcher, su voz tensa con emoción. Quiero disculparme por mi comportamiento inexcusable en el comedor.
No hay justificación para mis acciones y acepto plena responsabilidad por el asalto y sus consecuencias. Morgan lo estudió con la precisión analítica que la había hecho tan efectiva en trabajo de inteligencia, evaluando si su remordimiento era genuino o meramente táctico. Capitán Fletcher, aprecio su disculpa, pero esto no es sobre mí, respondió. He experimentado cosas mucho peores en entornos operacionales. Lo que me preocupa es lo que su comportamiento revela sobre problemas más grandes de cultura de mando. Fletcher asintió. Entiendo eso ahora. Mis acciones no ocurrieron en un vacío. Fueron habilitadas por un entorno de mando que priorizaba experiencia de combate sobre conducta adecuada y accountability. Hábleme de Kandahar, dijo Morgan inesperadamente. El incidente con la teniente Winters. Fletcher levantó la vista bruscamente, sorprendido de que supiera sobre ese momento pivotal en su historia de servicio. ¿Cómo supo? Revisé su archivo completo, incluyendo evaluaciones psicológicas e informes postacción, explicó Morgan. Ese incidente parece haber shaped significativamente sus actitudes hacia personal femenino en roles adyacentes al combate. Fletcher estuvo en silencio por un momento, luego habló en voz baja. Perdimos 2 hombres por inteligencia defectuosa. La teniente Winters insistió en que la ruta estaba clara basada en su análisis. Argumenté por un enfoque alternativo, pero su evaluación prevaleció. 20 minutos después, Miumbe golpeó un IED. Y culpó su género en lugar de examinar los fracasos sistémicos de inteligencia que llevaron a esa evaluación, observó Morgan. Sí, admitió Fletcher. Era más fácil culparla a ella que aceptar que el combate es inherentemente impredecible, que la inteligencia es siempre imperfecta independientemente de quien la proporciona. Morgan se inclinó ligeramente hacia adelante. Capitán, he comandado operaciones donde hombres murieron por decisiones que tomé. Todo líder de combate lleva esa carga. La diferencia es si aprendemos de esas experiencias o permitimos que distorsionen nuestro juicio sobre categorías enteras de personal. Fletcher absorbió esto, reconocimiento amaneciendo en sus ojos. Nunca hice esa conexión antes. Sé que fue una vez considerado para el programa Protocolo Fantasma, dijo Morgan, observando su reacción con cuidado. La cabeza de Fletcher se levantó de golpe. Shock genuino en su rostro. ¿Cómo supo? Eso estaba clasificado. Me dijeron que esos registros estaban sellados. Lo estaban, pero nada está verdaderamente sellado para aquellos que diseñaron el programa, respondió Morgan. Mostró promesa, Fletcher, pero las evaluaciones psicológicas revelaron trauma no resuelto y patrones de comportamiento preocupantes. Los hombros de Fletcher se hundieron más. Dijeron que no era lo suficientemente estable, que mis experiencias me habían dejado con puntos ciegos que podrían comprometer operaciones. Tenían razón, dijo Morgan Noon-Kindley. Su asalto sobre mí fue la culminación de un patrón que comenzó en Kandahar. Desarrolló un sesgo contra personal femenino en posiciones de autoridad y en lugar de abordar ese sesgo a través de canales apropiados, permitió que festera hasta que se manifestó como agresión física. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Fletcher, su voz hueca. Eso no es para mí decidir, respondió Morgan. El proceso legal tomará su curso, pero diré esto, la verdadera accountability comienza con examen honesto de uno mismo. Si está genuinamente comprometido con asumir responsabilidad, empiece por examinar las creencias y suposiciones que lo llevaron a este punto. Mientras Morgan se ponía de pie para irse, Fletcher habló de nuevo. Mayor, ¿puedo hacer una pregunta? Se pausó. Puede. ¿El protocolo fantasma valió la pena? Todo ese entrenamiento, todo ese sacrificio. Morgan lo miró por un largo momento. Capitán Fletcher, hay aspectos de operaciones navales que permanecen clasificados incluso después de que las carreras terminen. Lo que puedo decirle es que las apariencias pueden ser engañosas y suposiciones sobre capacidad basadas en género o estatura física no son solo moralmente erróneas, sino operacionalmente peligrosas. Con eso, partió, dejando a Fletcher para contemplar las dimensiones más completas de su fracaso de juicio. Fuera de la instalación de detención, Morgan encontró al almirante Jackson esperando. ¿Cómo fue?, preguntó.
Aproximadamente como esperado, respondió Morgan. Está comenzando a entender las implicaciones más amplias de sus acciones, pero la verdadera accountability tomará tiempo. Hizo una pausa. Mencioné su consideración previa para el protocolo fantasma. Pareció genuinamente sorprendido de que supiera. Jackson asintió. El secretario de Defensa ha aprobado la expansión de evaluaciones del protocolo fantasma a todas las 7 instalaciones identificadas. Liderará el equipo de supervisión con autoridad de reporte directo a los jefes de Estado Mayor conjunto. Y la coronel Martínez implementará la estructura de mando reformada aquí en Westbrook, estableciendo el modelo para cambios similares a través del servicio. Jackson confirmó. Su promoción a coronel completo será formalizada la próxima semana. Caminaron juntos hacia el edificio de administración donde preparaciones finales estaban en curso para la investigación expandida. Hay algo más, añadió Jackson. El general Thompson ha solicitado que informe a los jefes de Estado Mayor conjunto sobre su metodología de evaluación. Cree que su enfoque podría tener aplicaciones más allá del servicio naval. Morgan consideró esto. El protocolo fantasma fue diseñado para ser adaptable a múltiples entornos operacionales. Con modificaciones apropiadas, ciertamente podría aplicarse a otras ramas. Mientras la tarde avanzaba, una reunión sin precedentes se convocó en la sala de conferencia segura. El almirante Carter, el general Mitchell y el general Thompson se sentaron junto al almirante Jackson y la mayor Morgan, revisando el plan de evaluación comprensivo que remodelaría la accountability de mando a lo largo del ejército. Esto va más allá de abordar un incidente individual, observó el general Thompson. Lo que estamos proponiendo es una recalibración fundamental de cómo evaluamos efectividad de mando en cultura de liderazgo. El almirante Carter asintió. Por demasiado tiempo, hemos permitido que condecoraciones de combate eclipsen conducta adecuada y accountability. La experiencia de la mayor Morgan ha proporcionado una llamada de atención que no podemos ignorar. El general Mitchell, cuya experiencia en la infantería de Marina española le daba perspectiva única sobre liderazgo de combate, estudió los protocolos de evaluación con apreciación profesional. La belleza de este enfoque es que evalúa comandantes en su entorno natural sin las distorsiones que vienen cuando la gente sabe que está siendo observada. Morgan abordó la implementación práctica. Desplegaremos 7 equipos de evaluación, cada uno liderado por un graduado del protocolo fantasma, a las instalaciones identificadas. Operarán bajo identidades encubiertas, recolectando datos sin filtrar sobre clima de mando, procedimientos de reporte y mecanismos de accountability. ¿Y el timeline?, preguntó el general Thompson. 90 días para la fase de evaluación inicial, respondió Morgan. Con hallazgos preliminares disponibles dentro de 30 días para instalaciones mostrando deficiencias críticas. Mientras la reunión concluía, los oficiales senior se pusieron de pie para partir. El almirante Jackson permaneció atrás brevemente con su hija. Kate, dijo en voz baja, usando su nombre familiar ahora que estaban solos. Lo que pasó aquí podría haber terminado muy diferentemente. Morgan asintió, entendiendo su significado. Todo operativo de campo acepta ciertos riesgos, papá. Este tuvo un resultado inesperadamente positivo para el servicio como un todo. Jackson estudió a su hija, orgullo mezclándose con la preocupación que había definido su relación a lo largo de su carrera militar. Sabes, nunca te he dicho esto, pero verte forjar tu camino en un campo dominado por hombres ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida. Morgan se permitió una rara sonrisa genuina. Me apoyaste sin nunca tirar de hilos. Eso es todo lo que siempre quise. No enteramente verdadero, admitió Jackson con una pequeña sonrisa propia. Puedo haber asegurado quietly que enfrentaras estándares más duros que cualquiera otro. No para retenerte, sino porque sabía que podías excederlos. Sospeché tanto, respondió Morgan, sorprendiéndolo. Y lo aprecié, papá. Me significó que nunca tuve que cuestionar si gané mi lugar. 6 meses después, el Tribunal Federal en Madrid estaba lleno de personal militar mientras el capitán Marcus Fletcher recibía su sentencia. Las palabras del juez resonaron a través de la sala del tribunal y a través de la comunidad militar.
Capitán Fletcher, usted ha sido encontrado culpable en todos los cargos federales, incluyendo asalto a un oficial federal y privación de derechos bajo color de autoridad. La evidencia presentada durante este juicio demuestra un patrón de comportamiento agresivo que culminó en un ataque no provocado a un oficial senior realizando deberes oficiales. La sentencia fue severa, pero esperada, 8 años en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Fletcher también enfrentaría un corte marcial militar al completar su sentencia federal, asegurando que su destitución del servicio fuera permanente y con pérdida de todos los beneficios. La mayor Morgan se sentó en la galería, su presencia sirviendo como recordatorio de la autoridad institucional que había sido desafiada. Su testimonio durante el juicio había sido devastador en su precisión profesional, describiendo no solo el asalto, sino las implicaciones más amplias para la disciplina militar y el respeto al mando. El coronel Patterson recibió una sentencia más ligera de 2 años en prisión federal por negligencia criminal y fracaso en mantener supervisión de mando adecuada. Su pensión militar fue forfeitada y fue barret de empleo federal de por vida. Los cambios sistémicos iniciados por el incidente de Westbrook se extendieron rápidamente a través del servicio naval. Lo que comenzó como un asunto disciplinario en una sola instalación había crecido en una reforma comprensiva de cultura de liderazgo militar a través de todas las ramas. En la estación naval de Westbrook, la transformación fue completa y permanente. La coronel Martínez había implementado reformas que se convirtieron en el estándar a través de todas las instalaciones navales. Sistemas de reporte anónimos habían identificado y abordado docenas de casos potenciales de mala conducta antes de que pudieran escalar a comportamiento criminal. El sargento Rodríguez, ahora promovido a sargento mayor, servía como asesor senior enlistado de la base para asuntos de clima de mando. Su disposición a reportar el incidente inicial le había ganado reconocimiento y avance, demostrando que proteger la integridad institucional era recompensado en lugar de castigado. Las reformas rápidamente se extendieron más allá de Westbrook. En la Estación Aérea Naval de Oceana en Virginia, una evaluación similar descubrió patrones de mala conducta ignorada. En Fort Bragg, liderazgo del ejército implementó los nuevos estándares de accountability, reemplazando 3 oficiales senior después de una evaluación no anunciada del protocolo fantasma. Dentro de un año, 12 instalaciones militares habían undergone overhauls completos de clima de mando basados en el modelo de Westbrook. La mayor Morgan fue promovida a teniente coronel y asignada como directora del programa de evaluación expandido del protocolo fantasma. Su manejo del incidente de Westbrook y la evaluación subsiguiente de todo el servicio habían demostrado cualidades de liderazgo que aceleraron su trayectoria de carrera hacia los niveles más altos de mando militar. Los jefes de Estado Mayor Conjunto adoptaron formalmente la metodología de evaluación del protocolo fantasma para evaluar efectividad de liderazgo a través de todas las ramas. Por primera vez, el ejército tenía un medio estandarizado imparcial para evaluar clima de mando sin las distorsiones creadas por inspecciones preanunciadas. El comedor donde ocurrió el asalto había sido renovado y ahora mostraba una placa conmemorando la importancia de la disciplina militar y el respeto a la autoridad. El personal comiendo allí era recordado diariamente de que comportamiento agresivo no tenía lugar en el servicio militar profesional. Fue formalmente renombrado Salón Morgan en reconocimiento del impacto duradero de ese enfrentamiento individual. 5 años después, mientras Fletcher completaba su sentencia federal y se preparaba para corte marcial militar, ocurrió un desarrollo inesperado. La teniente coronel Morgan, ahora supervisando el entrenamiento de una nueva generación de especialistas en evaluación, solicitó permiso para entrevistar a Fletcher para el currículo de estudio de caso del programa. Su reunión tuvo lugar en una habitación segura en la instalación de justicia militar, 5 años al día después de su enfrentamiento en el comedor de Westbrook. Fletcher había envejecido visiblemente, el estrés del imprisonment en su rostro, pero su porte permanecía militar recto mientras Morgan entraba. Coronel Morgan, reconoció, notando su promoción. Gracias por aceptar verme. Morgan tomó asiento al otro lado. Señor Fletcher, he estado siguiendo su progreso a través del programa de rehabilitación. Sus consejeros reportan cambios significativos en sus perspectivas sobre liderazgo y accountability. Fletcher asintió. La prisión proporciona tiempo amplio para reflexión.
He pasado 5 años examinando las creencias y suposiciones que llevaron a mis acciones ese día. ¿Y qué ha concluido?, preguntó Morgan. Que el verdadero liderazgo no se demuestra a través de intimidación o autoridad, sino a través de accountability y respeto, respondió Fletcher. Que mi fracaso no fue solo en golpearla, sino en crear un entorno donde tal comportamiento parecía justificado. Morgan lo estudió con cuidado, evaluando su sinceridad. ¿Estaría dispuesto a compartir esos insights con nuestros especialistas en evaluación? Su experiencia proporciona perspectiva valiosa sobre cómo se desarrollan fracasos de mando y cómo podrían ser prevenidos. Fletcher miró sorprendido. ¿Quiere que contribuya al programa después de lo que hice? A veces las lecciones más poderosas vienen de aquellos que han experimentado las consecuencias del fracaso de primera mano, explicó Morgan. Su perspectiva podría ayudar a identificar patrones similares antes de que escalen a mala conducta. Mientras Fletcher consideraba esta oportunidad inesperada, Morgan continuó: el ejército es ultimately sobre aprendizaje y adaptación. Incluso nuestros fracasos pueden servir un propósito si estamos dispuestos a examinarlos honestamente y usarlos para mejorar la institución que hemos jurado servir. El estudio de caso de Fletcher eventualmente se convirtió en lectura requerida en todas las academias de servicio. El incidente de Westbrook se convirtió en una piedra angular del entrenamiento de liderazgo a lo largo del ejército, usado para ilustrar cómo trauma no controlado, experiencias y fracasos de entorno de mando podrían combinarse con resultados catastróficos. Las reformas iniciadas por el incidente transformaron el enfoque del ejército hacia evaluación de personal y accountability. Atención especial fue pagada a oficiales condecorados en combate, asegurando que heroísmo en el campo de batalla no los blindara de accountability por mala conducta. Nuevos programas de entrenamiento abordaron sesgo inconsciente y respuesta a trauma, ayudando a líderes a reconocer y abordar sus propios puntos ciegos psicológicos antes de que pudieran afectar su juicio. El protocolo fantasma mismo se expandió más allá de su concepción original, convirtiéndose en un enfoque comprensivo para evaluación organizacional aplicable a cualquier estructura jerárquica. Sus principios centrales de observación no anunciada, perspectivas de evaluación múltiples y análisis libre de sesgo fueron adaptados para uso a través de agencias gubernamentales e incluso entornos corporativos selectos. 10 años después del incidente, la ceremonia de retiro del almirante Jackson atrajo liderazgo militar de alrededor del mundo. Su carrera de 4 décadas había culminado en liderazgo transformador del Mando de Guerra Naval Especial, con el protocolo fantasma representando su legado más duradero. En su dirección final, Jackson resumió lo que había comenzado como un asalto pero evolucionado en una transformación. La fuerza de nuestro ejército no se mide por sistemas de armas o tecnología, sino por nuestro compromiso con los valores que defendemos. Cuando nos hacemos accountable a esos valores, especialmente en tiempos de desafío, demostramos el verdadero significado de servicio y sacrificio. La teniente coronel Morgan, ahora una coronel completa ella misma y rumorada para consideración de oficial general, observó desde la audiencia mientras su padre concluía su distinguida carrera. La carga de ser hija de un almirante había shaped toda su vida, impulsándola a excel más allá de cualquier estándar que podría esperarse de ella. En la década desde el incidente de Westbrook, había ayudado a transformar el enfoque del ejército hacia evaluación de liderazgo y accountability. Las evaluaciones del protocolo fantasma habían identificado y abordado problemas de clima de mando en docenas de instalaciones, previniendo incontables incidentes potenciales antes de que pudieran ocurrir. El impacto se extendió lejos más allá del servicio naval. El ejército, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina Española habían adoptado variaciones de la metodología de evaluación. El Departamento de Defensa ahora mantenía equipos de evaluación permanentes que podían desplegarse sin anuncio a cualquier instalación mundial, asegurando que estándares de disciplina y accountability fueran mantenidos consistentemente. Mientras Morgan reflexionaba sobre el camino inesperado que había llevado desde esa mañana en el comedor hasta un remodelado fundamental de cultura militar, reconoció que a veces las misiones más importantes no eran las conducidas en las sombras. A veces el cambio más significativo venía de pararse en la luz, permitiendo a otros ver claramente lo que previamente había sido obscured.
Lo que había comenzado como un asalto simple había desencadenado una cascada de reformas que beneficiarían generaciones de miembros del servicio. La transformación de la estación naval de Westbrook de una base que toleraba comportamiento agresivo a un modelo de disciplina militar adecuada demostró que cambio institucional era posible cuando el liderazgo era hecho, accountable por crear y mantener climas de mando apropiados. En academias militares a través de la nación, cadetes y guardiamarinas ahora estudiaban el caso como una lección fundamental en ética de liderazgo. El mensaje era claro. La verdadera fuerza militar viene no de intimidación, sino de integridad, accountability y respeto. El legado de la coronel Morgan se extendería lejos más allá de sus operaciones clasificadas. Su contribución más duradera sería la transformación cultural que había ayudado a iniciar un ejército donde todos, independientemente de género, rango o récord de combate, fueran mantenidos al mismo estándar de conducta y accountability. La placa en el Salón Morgan en la estación naval de Westbrook llevaba una inscripción simple que capturaba esta filosofía. La verdadera fuerza viene no del poder ejercido, sino del poder restringido por principio.